Buenas tardes tengan todos ustedes, o noches ya. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Siéntanse en su casa. Lo que siempre digo es abiertos las puertas de este templo y abiertas las puertas de nuestros corazones. Así que siéntanse en su casa y estén claros que el Señor no actúa por casualidad y por algo usted está hoy en esta noche. O por algo usted nos está siguiendo por medio del video, por medio de las redes sociales. Y si ese es el medio que el Señor ha escogido para que usted escuche hoy la palabra que Él tiene para nosotros, pues gloria al Señor. Muy contento para mañana, estamos celebrando nuestra primera fiesta de bautismos. Javi, son 17, ¿verdad? Personas que se van a bautizar mañana. 17 hermanos que han tomado la decisión de bautizarse mañana. Y vamos a tener una mañana bien bonita, así que los que no se han anotado, anótense para poder tener el número claro. Creo que andamos por 65 personas que vamos a estar mañana. Así que vamos a compartir también, ¿verdad? Vamos a llevar, cada quien lleva lo que le ponga el corazón el Señor para compartir allá, ¿verdad? Vamos a alisar cafecito y creo que vamos a tener juguito de naranja para disfrutar y el compartir entre todas las personas. Nada más anótese, ¿verdad? Nada más anótese para poder calcular la gente. Bien, hoy llegamos qué rápido, ¿verdad? Llegamos hoy al final de la serie del Padre Nuestro y espero que haya sido de gran bendición esta serie para cada uno de ustedes, como ha sido para mí, desde la preparación y todo el estudio que conlleva, las grabaciones y todo esto, pues ha sido de gran bendición para mí y yo sé que para ustedes, gloria al Señor por eso. Así que hoy nos vamos a quedar en el mismo versículo de la semana pasada. Lo que pasa es que vamos a ver la segunda parte de ese versículo, que es Mateo capítulo 6 y versículo 13, y vamos a concentrarnos en la segunda parte. ¿Por qué? Porque la primera parte es la que vimos la semana pasada. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, dicen otras versiones. No nos dejes ceder a la tentación, dicen otras. Tomo esta de Reina Valera porque hay una situación importante que tenemos que saber. La segunda parte del versículo no en todas las traducciones bíblicas está. ¿Por qué? Las traducciones bíblicas vienen desde los manuscritos más antiguos. Reina Valera viene de un manuscrito un poco más joven, aunque pareciera que la gente a veces piensa lo contrario, pero versión internacional, nueva versión internacional, por ejemplo, viene de una versión más antigua que fue descubierta a posteriori. Entonces, en algunos manuscritos eso que está en rojo no está, en otros sí. Lo que pasa es que cuando sucede esto no nos tenemos que alarmar, sino que más bien al contrario, vemos la palabra del Señor y por algo está puesta en Reina Valera y la vamos a tomar como nosotros. Y es algo bien interesante porque esa es la forma, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa esa frase. Es parte de lo que el pueblo judío acostumbraba a terminar las oraciones. Y por eso entonces algunos dicen, se agregó después porque era la forma en que ellos terminaban las oraciones. Y como el Señor hace una oración, una guía de oración, pues lo lógico era que terminara: tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, 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 amén. Esta partecita que yo les digo que los judíos acostumbraban a terminar, los estudiosos lo llaman una doxología. Y eso es importante que lo entendamos para que ustedes, cuando se encuentren una doxología en la Biblia, entiendan qué es eso y cómo nosotros podemos usar para responder a la palabra del Señor adecuadamente. Para los que no estamos o no están muy claros de lo que significa una doxología, aquí traje un diccionario, tomado de un diccionario bíblico, el significado, pues. Dice: la doxología es un término que se utiliza en la Biblia para referirse a una expresión de alabanza y adoración. Entonces, si usted ve una alabanza y una adoración en la Biblia, eso es una doxología. Viene la palabra griega que significa glorificación y alabanza. Eso es básicamente. Y se encuentra en diferentes pasajes, ¿verdad? Entonces, eso es considerado, según el diccionario, dice la Biblia, lo considera como una forma de oración o cántico de alabanza, donde se exalta la grandeza y la majestad del Señor. Quiere decir entonces que esta última parte del Padre Nuestro concluye con eso que está en rojo, con una doxología. Entonces esa doxología no está ahí en la Biblia
en Reina Valera y está ausente en Nueva Versión Internacional para entrar nosotros en polémicas. Ni vamos a entrar en estudios profundos del por qué los manuscritos unos los tienen, otros no. La tenemos que leer, la tenemos que rumiar, reflexionar y aprender. Esa palabra no está nada más como para que yo diga, tuyo es el reino, el poder y la gloria, amén, amén, aleluya. No está para eso. No solamente es para decir eso, sino para entenderla e interiorizarla desde lo más profundo de nuestro corazón. Y es precisamente lo que me hizo colocarle el título a este mensaje: ¿cómo responder ante el poder y la gloria de Dios? ¿Cómo responder ante el reino, el poder y la gloria de Dios que le pertenece? ¿Qué es lo que está diciendo esa frase, esa parte B del versículo? ¿Cómo respondo? Vemos 3 elementos: reino, poder y gloria por los siglos de los siglos. Ya hablamos de reino y ahondamos bastante tanto aquí desde este púlpito como en las enseñanzas del grupo pequeño. Entonces nos vamos a concentrar en poder y gloria. ¿Qué significa? He intentado, no sé si, espero que lo hayan notado, que tomo la enseñanza del Padre Nuestro y la explico con la misma Biblia, que los pasajes complejos se explican con la misma Biblia. Entonces, no sé si han visto la mecánica, voy a la frase y la explico en un pasaje por separado, que es totalmente relacionado. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿cuáles doxologías hay en la palabra del Señor que hablen de poder y gloria? Sacando temas del reino, pensando en que ya lo vimos. Entonces me encuentro una que está en la carta, en el libro de Judas, en los últimos versículos de su carta. Posiblemente es la doxología más larga y creo yo una de las más bellas y extraordinarias por lo que dice. Lo vamos a ver palabra por palabra o casi todas las palabras. Judas escribe una carta. Judas es el hermano del Señor junto con Santiago. El Señor Jesús tuvo 2 hermanos o medios hermanos. A veces la gente no lo ¿cómo se llama? No lo digiere fácilmente, pero el Señor tuvo 2 hermanos. Ese medio hermano escribe una carta con un lenguaje bastante fuerte, confrontativo. Entonces ustedes leen la carta de Judas, se dirige en términos muy fuertes para unos falsos maestros de la ley. Y es tan fuerte lo que él dice que, entre otras cosas, él dice que son animales irracionales. Son nubes sin agua. Él dice que son como árboles que no dan frutos, que son arrogantes y adulantes. Y después de señalar todas esas cosas de esos falsos profetas, pero de esos falsos maestros, escriben un lenguaje extraordinario. Solamente el Espíritu Santo pudo haber experimentado, puesto estas palabras en Judas, y habla sobre la gloria de Dios como creador. Así que vamos a ir a la carta de Judas, capítulo 1, es un solo capítulo que tiene la carta, versículos 24 y 25, y dice la palabra del Señor. Están en esas pantallas que están acá, y además está en su dispositivo si usted me está siguiendo desde el Facebook o desde el Zoom. Dice la palabra del Señor: a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad desde ahora y para siempre. Amén, 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 amén. Oramos al Señor. Señor, hoy venimos un grupo de tus hijos. Hemos escogido estar acá, Señor. Hemos decidido conectarnos por medio de un aparato electrónico con oídos atentos, corazón dispuesto
para escuchar de tu palabra, para escuchar qué es lo que tú nos tienes para decir en esta noche. Háblanos, Señor, directo. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Redargúyenos, Señor. Entra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros anhelos, deseos y sueños. Trabaja todo eso, Señor, en medio de nuestra humanidad. Espíritu Santo de Dios, crece en nosotros para que esta palabra no se quede ahí, nada más con escucharla, no nos engañemos, sino que al contrario, Señor, apliquemos y tengamos ese querer y ese hacer para que esta palabra la tomemos y la apliquemos. De mi parte, Señor, te pido en el nombre de Jesús, por tu sacrificio, Señor, preséntame delante de tu iglesia sin mancha, porque me atrevo a hablar de tu palabra, Señor. La vengo a exponer. Está escrito, está dicho, y solo se los pongo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Respondámonos entonces a esta pregunta. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante el poder y la gloria de Dios? ¿Cómo es la forma que nosotros tenemos que responder? Y lo divido así, ante el poder de Dios y después vamos a ver ante la gloria de Dios, basándonos en este pasaje. ¿Cómo nosotros debemos de responder ante el poder de Dios? Verso 24, aparece en su pantalla, dice, aquel que es, ¿cómo? Poderoso. Aquel que es poderoso. Y ahorita vamos a ver el resto de palabras. Porque el Señor, su Dios, es poderoso. Usted me dice, pastor, gran descubrimiento. Como el agua tibia, como el agua azucarada. Porque nosotros conocemos que Dios es poderoso. El tema es, mis hermanos y mis hermanas, el tema es si nosotros realmente empezamos a entender, a tratar de entender de qué se habla cuando se habla del poder de Dios. Por eso es que yo pongo, el poder de Dios yo no lo tengo que minimizar, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es minimizarlo por falta de conocimiento o por falta de fe. Pero yo en lugar de minimizarlo, yo tengo que dimensionarlo, el tamaño y la grandeza del poder de Dios. Y hay una pregunta que yo traigo aquí entre mis notas que es total y completamente genuina para hacérmela yo y hacérsela a usted. ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? Usted se ha puesto a pensar qué tan poderoso es Dios. Tratar de dimensionarlo, tratar de entenderlo. Claro, nunca lo vamos a entender porque si no se nos explotaría el cerebro, ¿verdad? Para tratar de entender qué tan grande es el poder de Dios. Sin embargo, la Biblia nos revela cómo es el poder de Dios para que nosotros podamos tener dimensión de eso y poderlo nosotros llevar a nuestras vidas y entender que el poder que está transformando nuestras vidas, el poder que está salvando, teniendo intervención en todo lo que nosotros hagamos. ¿Cómo es ese poder? Usted me dice, sí, pastor, claro, Dios es poderoso, amén. Pero yo creo que seamos más intencionales. Y vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué tan poderoso es Dios, mis hermanos? ¿Qué tan poderoso es Dios? Yo creo que una de las más grandes cosas que el Señor nos ha dado en su palabra, la revelación de su palabra, es lo que Salmo 19 y Hebreos 12 dice. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Cierto? Hebreos dice, Dios creó el universo y Dios sostiene el universo con el poder de su palabra. Ahora cantábamos, con el poder de su palabra. Cantábamos ahora, ¿verdad? Porque el Señor, dice la palabra del Señor, que
Si hay una manifestación que usted y yo podemos ver del poderío de Dios en la creación, y la palabra de Dios dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la palabra del Señor dice que Él sostiene el universo. Y lo sostiene, no es que está ahí sosteniéndolo, no, Él lo sostiene con solamente la palabra de Él. Para que entendamos cómo es el poder de Dios. Isaías 40:28 dice: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Yo me podría imaginar, interesante, pensar en que el Espíritu Santo, Dios mismo, revelándole esto a Isaías, para que lo pudiera escribir. Y diciéndole a Isaías: Isaías, mira el cielo, mira las estrellas, mira las montañas, mira el firmamento. Yo lo creé todo y lo sostengo con el poder de mi palabra. Y lo he hecho por millones de años. Y sostengo millones de estrellas y astros. Y ni me canso. No me fatigo. No estoy cansado. Lo he hecho por billones de años y no estoy cansado. Ese es el poder de Dios. Les ilustro con un poco de información. Espero que no me vaya a equivocar porque lo busqué en la internet. No creo que me esté desviando de la parte científica, pero quise corroborarlo. Y cuesta bastante, pero bueno, les voy a decir algo. Una ilustración. El Sol es una estrella, ¿cierto? Lo vimos en la escuela y en la escuela lo vemos, ¿verdad? Vicky te dice a vos, el Sol es una estrella. Entre millones de estrellas. Entonces el Sol apenas es una cosita pequeña del universo, a la par de toda su grandeza. Entonces hay millones de estrellas. Y el Sol entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en estos versículos, el Sol que depende del poder de Dios, se sostiene con el poder de su palabra, el Sol. Entonces imagínense ustedes al Sol, que el Sol se mueva un poquito, nos cocinamos y se acabó todo. La Luna se mueve un poquito y se pierde la órbita y chao. Eso no es casualidad, el Señor lo sostiene. Entonces el Sol depende, el poder del Sol depende de Dios, ¿cierto? Entonces Dios sostiene el Sol por su palabra como sostiene otras estrellas. Entonces vamos con la ilustración. El Sol tiene el poder de producir 386 billones, no millones, con B, billones de megawatts por segundo. Eso es incomprensible porque es un montón de ceros que no cabría aquí toda ¿cómo se llama? La cortina atrás para poner ceros. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto es eso? ¿Cómo lo dimensionamos? ¿Cómo lo comparamos? La planta atómica generadora de fuerza o de electricidad más enorme del mundo, que es la más grande del mundo, que está en Japón, y ya tiene una salida de 8.214 megawatts. Son 8.214 megawatts contra 386 billones de billones. ¿Ok? Es como comparar 8.000 colones con la fortuna que tiene los 10 personas más ricas del mundo, y yo creo que nos quedamos cortos con los billones de billones, porque no llegan a esos números. Y yo con 8.000. Esa es la comparación. Entonces me dice, bueno, no le entiendo mucho. Entonces, Japón, con esos 8.000 y pico de megawatts, le da electricidad a la tercera parte de su población sin interrumpir por el tiempo. Entonces ahora, vámonos a los 368 billones de megawatts. Entonces, vea lo que le voy a ilustrar. 8.000 y pico para una tercera parte. Ahora agarramos todo Japón. El Sol produce en un segundo, y le ilustro el segundo,
Eso que hace el sol equivale, óigalo bien, en un segundo, equivale a la energía necesaria para obtener 9 millones de años, la energía necesaria de Japón, de todo Japón. Nada más. Y ahí tiene la energía para 9 millones de años. ¿Se da cuenta? Ese Dios al cual usted cree, que lo creó, que lo salvó, es el que sostiene esa estrella. Una de las pequeñas, una de las billones de estrellas. Y entonces el Señor me dice, yo hago eso con Japón y con todo el universo y ni me canso, no me fatigo. Lo he hecho desde el principio y lo voy a hacer por una eternidad. Y no estoy agotado y lo seguiré haciendo. Sostengo eso que tú llamas sol. Y solo necesito usar mi palabra. Sol, sosténgase. Sol, produzca energía. Con su palabra. Ahora, espero que la ilustración le haya servido. Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que al Dios que vienes a adorar, ese Dios al cual le cantamos, ese Dios en el cual de tu boca sale que crees en Él, es capaz de guardarte, es capaz de cuidarte, es capaz de sostenerte, es capaz de hacer la obra transformadora que necesitas en tu vida, en la de tu familia, en la de esta comunidad, en la de tu esposo, en la de tu familia, en ese hijo que en estos momentos se está desviando, en ese esposo que no está creyendo en lo que tú crees. ¿Lo crees? Porque a veces parecemos que no. Porque entonces empezamos a hacer cosas por nuestras propias fuerzas, porque no creemos en el poder de Dios. Y el Señor sosteniendo el universo con su palabra. Y nosotros menospreciando su palabra. Porque cada vez que yo me afano, que usted se afana, que usted se preocupa, que yo me preocupo, cada vez que pienso que soy yo el que tengo que hacer las cosas para que las cosas funcionen, estoy menospreciando el poder transformador de Dios. Para usted, para mí y para una eternidad en Cristo Jesús. Ahora, Judas no se queda solo ahí. Judas sigue y nos sigue aclarando. Y dice que ese poder lo usa ¿para qué? Todo ese poder ¿para qué? No solamente para sostener estrellas. Dice, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Ese es el poder del Señor que tiene para guardarnos de la caída. Entonces nosotros lo que yo propongo es que nosotros tenemos que recordar que ese poder de Dios, que ya empezamos a dimensionar y que nos dimos una idea ahora con el ejercicio, sea capaz de guardarme sin caída. Entonces me va a preguntar, pastor, dígame una cosa, entonces, ¿a qué se refiere Judas? En que ese poder me será capaz de guardarme sin caída. Significa que yo como creyente no me voy a caer más y no voy a caer en tentación pero si usted hace 15 días empezó a decir que estamos cayendo en tentación y que, ¿cómo es la cosa? Bueno, eso no dice. Porque vamos a seguir cayendo. Porque vamos a dejar de pecar hasta que estemos en Cristo Jesús, en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa? Claro que vamos a caer. Y les ponía el ejemplo de David hace una semana. Aquel que la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios y cayó desde lo más alto por su infidelidad con Betsabé. Pedro cayó de una altura
Y usted y yo caemos. Y hay muchas historias en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento de personas que han caído. Entonces, ¿por qué Judas afirma esto? Que el cristiano, por el poder del Señor, no caerá. ¿Qué está diciendo Judas? Lo que Judas está diciendo es que si un cristiano verdaderamente nace de nuevo, si una persona recibe a Cristo como Dios y Salvador de su vida de forma genuina, no es aquel que dice, es que yo hice la oración de fe, pero su vida no ha cambiado. No es aquel que dice, yo tengo 5 años o 10 años o 15 años de ser cristiano, de venir a la iglesia, nunca falto. No es el que realmente, genuinamente ha entregado su vida a Cristo, que aceptó al Señor verdaderamente, que nació de nuevo y que eso permitió que el Espíritu Santo habitara en esa persona, habitara en ese creyente. Esa persona que recibe a Cristo, que nace de nueva, lo que genera en ella es una imposibilidad de perder la salvación. Una imposibilidad de irse al infierno. Una imposibilidad de recibir el castigo. El castigo guardado para aquel que desobedeció la ley. Como dice la Biblia, todos hemos desobedecido, Romanos 8. Pero si somos genuinamente, o hemos entregado genuinamente nuestra vida a Cristo, nacemos de nuevo. Esos pasajes complejos se tienen que responder con la misma Biblia. No podemos irnos ahí a comentarios y es un apoyo, pero la Biblia lo tiene que responder y se lo respondo con 2 versículos. Romanos 8. Vea lo que dice Pablo en Romanos 8. Yo estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, ni nuestras preocupaciones, ni poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que nos está diciendo Judas. Nada te va a hacer cambiar porque estás sostenido por el poder de Dios. Nada te va a hacer caer. Ningún poder te va a hacer caer. Nada de toda la creación. Ni siquiera los poderes del infierno. Nada. Esa es la garantía esa es la garantía que Judas está exponiendo y esa es la garantía que Pablo está exponiendo, la misma. Pero vea la que propone Cristo Jesús, el Señor, Juan 10, que dice cuando Él hace la similitud de Él como el buen pastor. Él dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las escucho y ellas me siguen. Les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Nunca perecerán. Mismo concepto. Por el poder de Dios, ¿qué? Seremos guardados sin caída. Eso es lo que dice Judas. ¿Qué dice el Señor? Nadie puede quitármelas. Porque mi Padre me las ha dado. ¿Y Él es qué? ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él, mis hermanos? Poderoso. ¿Y qué estamos hablando? ¿Qué está hablando Judas? Judas está aquel que es poderoso para guardar sin caída. ¿Se dan cuenta que es el mismo concepto? ¿Y qué dice y asegura Jesús? Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. Nadie me las va. Un cristiano no podrá ser arrebatado de la mano de Dios. No podrá caer nunca de la mano de Dios. Un cristiano que haya entregado su vida al Señor no podrá caer de las manos de Dios. Esa oveja no puede ser arrebatada por el poder de aquel que nos salvó. Es una garantía entonces que no depende de mí ni depende de usted, depende de Cristo y su poder, de Dios y su poder. No puede depender de mí, no puede depender de lo que yo haga.
Depende de aquel que es poderoso para mantenerme presente y sin caída. Depende de Él porque dependemos del Espíritu Santo y su poder. Ese Espíritu Santo que habita en usted y en mí, que nos mantiene en ruta. Ese mismo Espíritu Santo que nos da el querer como el hacer. Entonces, cuando usted y yo no tenemos ese querer y no tenemos ese hacer, es porque yo estoy poniéndome en resistencia, usted está poniéndose en resistencia con el Espíritu Santo. Y no hay llenura del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que produce en nosotros fruto. Y una característica del fruto que es el dominio propio. Para no caer. Ese dominio propio que nosotros hablábamos hace 2 semanas, que nos ayuda a vencer la tentación. Pero si no ando en verdad, y si no voy al trono de la gracia a pedir perdón, y si no ando en el Espíritu, no ando en el camino del Señor, la llenura no va a ser, y más bien voy a vaciarme. Y sin llenura del Espíritu no tengo dominio propio. Y sin dominio propio no tengo manera de resistir la tentación. Y si no tengo manera de resistir la tentación, me voy a tropezar con mi pie chueco, hablábamos la semana pasada, por mi debilidad, y tropiezo, y caigo. Y cuando caigo, por la misericordia de Dios que no nos deja caer, empieza un proceso ¿de qué? De disciplina. De disciplina. Porque el poder de Dios no te deja caer. Y cuando caes en disciplina, el Señor te levanta. Y entonces hace lo que pasa, lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 12. ¿Qué dice? Recuerden que Dios nos trata, dice el autor de Hebreos en Hebreos 12. Recuerden que Dios nos trata como sus propios hijos. Y entonces un padre corrige a su hijo. Y él hace una pregunta: ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Entonces, si nosotros no somos disciplinados, quiere decir que no seríamos hijos verdaderos de Dios. Wow. ¿Sabes lo que dice? Entonces el Señor, hasta cuando nosotros metemos la patota, por su poder no nos deja caer. Porque nos levanta. Es como cuando mami, aquí hay 2 de mis hermanas, a mí me gustaba mucho jugar bola. Entonces mami salía así: ya, se va a meter. Ya, pase, papá. Y ya se ponía un poquito más. Ya cuando empezaba: Giovanni, ¿va a venir o tengo que irlo a traer? Y eso es lo que pasa con el Señor, con nosotros. Giovanni, ¿va o va a Concepción y alrededores a plantar la iglesia que te he pedido que plantes? ¿Vas o vas? ¿Cómo quiere ir? ¿Yendo o yendo? Al inicio del ministerio yo decía: yo no sé si me parezco más a Pablo, que decía que completar la obra era lo que él no pensaba en otra cosa y lo demás lo tomaba como estiércol, decía Pablo. Y yo no sé si me parecía yo a Pablo o me parecía yo a Jonás. Y el Señor trabajando en mí como por 4 años. Y fiel el Señor, fiel. Para que usted y yo nos mantengamos y no caigamos. Ese poder es capaz de presentarnos ante Dios mismo. Presentarnos ante Dios mismo. ¿Cómo nos presentamos? Presentarnos sin mancha delante de la gloria de Dios y con gran alegría. ¿Qué implica que seremos presentados delante de Dios sin mancha? Estamos claros que la mancha significa el pecado que hay en nosotros, ¿cierto? Todos estamos claros. Pero el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos permite a nosotros ser limpiados por la sangre del Cordero. Y aquel que sí fue sin mancha, perfecto, recibió la ira de Dios. Esa ira de Dios que usted y yo debemos de recibir, ¿para qué? Para que nos presentemos sin mancha delante del Señor. Y entonces nosotros
Gracias a eso, gracias a esa limpieza que nos hizo Cristo Jesús por su sangre, vamos a tener el privilegio, tan pronto estemos en gloria, tan pronto salgamos de este cuerpo mortal, presentarnos delante del Señor como personas sin mancha. Porque la ira del Señor cayó en su propio Hijo, no en nosotros. Y ese día, como dice Judas, delante de su gloria, con gran alegría. Ese día va a haber fiesta, va a haber alegría, nuestro Padre alegre, su Hijo Jesús alegre, el Espíritu Santo alegre, los ángeles alegres, arcángeles, principados, serafines, querubines, ángeles, todo el mundo alegre. Y usted y yo alegres. Ahí nos vamos a ver todos, ahí nos vamos a ver. Todo el mundo estará alegre, porque estamos presentados como santos delante del Señor. Imagínense cómo será esa gran celebración. Puede imaginarse, gloria al Señor. Eso es posible por el poder de Dios. Ese poder que sostiene estrellas. Ese poder que hace así y da la energía necesaria para que sigamos vivos. Ese poder que nos ayuda a entender los propósitos de Dios. Porque muchas veces nosotros no estamos claros de los propósitos de Dios. Entonces ese poder lo queremos utilizar para nuestro beneficio. Entonces es un poder ¿para qué? Para tener cosas, para lograr cosas. Entonces yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los versículos peor utilizados y ¿cómo se llama? Y entendidos, ¿cómo se llama? Traducidos, aplicados. Entonces me meto en algo y dice, yo voy para un trabajo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo lo que decía era que podía estar en la cárcel y enfermo y aún así glorificar el nombre del Señor. Entonces no sé si se han puesto a pensar, el día que yo muera, estando a 30 minutos de morir, daré gloria al Señor como lo puedo dar ahora cantando. En mi enfermedad poder dar gloria al Señor. Cuando no me salen las cosas, podré dar gloria al Señor de la misma forma. Entonces muchas veces queremos ese poder. Nosotros queremos ese poder que sostiene el universo para deseos terrenales, para crear riqueza, para seguir adelante. Y seguimos con el mismo cuentito de las añadiduras puestas arriba y el reino de Dios puesto abajo. Cuando el Señor nos dice, busca el reino de Dios y lo demás será añadido. Y en ese versículo que cierra la oración del Padre Nuestro, habla también del reino de Dios. Ahora, eso es el poder de Dios y la gloria de Dios. ¿Cómo responder ante el poder de Dios? Lo acabamos de ver, ¿cómo responder ante la gloria de Dios? Como una rendición, ahí está mal escrito, como una rendición total de mi vida a su soberanía y para su gloria. Repito, como una rendición total de mi vida ante su soberanía para su gloria. Judas, versículo 24, dice todo esto que acabamos de ver y vamos al 25. Una vez que Judas dice que Dios es poderoso y que es capaz de presentarnos delante de Él sin mancha, nos habla ahora de la esencia de Dios. Y Él dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde ahora y para siempre. Palabra importante, la primera, al único Dios. Uno. Único Dios. Eso es algo importante porque el ser humano experto en tener multidioses. Y es algo que el Señor lo sabía y lo sabe, y eso lo reforzó mucho al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel el Señor le dio lo que se llama en hebreo el chamá.
Eso está en el Deuteronomio. El Señor sabía que este pueblo iba a estar buscando otros dioses. Y él quería asegurarse de que ese pueblo lo entendiera y nosotros lo entendiéramos. Entonces, la palabra Shema en hebreo significa escucha. O significa oye. Entonces, por eso es que este versículo le dicen Shema, porque dice: escucha Israel, de Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Oye, iglesia de Jesucristo, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Oye, iglesia juntos, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Único. Esto quiere decir que no hay más, solamente uno. El versículo siguiente habla de: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Grábate esas palabras que te mando, incúlquelas a tus hijos, escríbelas en los postes y las paredes. Átalo a tus manos, escríbelas en los postes, llévalas en tu frente como una marca. Ellos hacían un rollito y lo ponían en los postes, en las puertas. Cuando ellos salían, abrían el rollito: el Señor es el único Dios. Y regresaban, abrían el rollito: el Señor es el único Dios. Lo decían 2 veces, lo repitieron por cientos de años, una y otra vez, todos los días. Entonces Judas está diciendo, reforzando esto nuevamente: el Señor, nuestro Dios, es el único Dios. No pueden haber 2 dioses, porque eso significa que va a haber un conflicto para la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, es único. Él no quiere compartir. Imagínense ustedes si nosotros tuviéramos 5 dioses sosteniendo el universo. ¿Qué pasaría? Es más, se lo ilustro: imagínese usted teniendo 5 presidentes. No podemos ni con uno y una asamblea legislativa, se sabe, con 5. Cierro paréntesis, no es comentario político. Puros pleitos. Imagínense nosotros. Bueno, imagínese entonces usted teniendo 5 dioses que gobiernan el universo. No, el Señor no comparte, es un único Dios que está vivo y es verdadero. Entonces, ni hay segundos dioses, ni terceros dioses, ni nada. Uno. Único, que lo puede usted salvar. Único, que le permite no ser condenado. Único, que continúa salvándolo y me continúa salvando a mí de mi necedad y de mi naturaleza pecaminosa. El único que nos salva de nuestra falta de propósito y de fe y de sentido y de significado para esta vida. Único que nos salva de ataduras y de cadenas y nos libera y nos da plenitud en Cristo Jesús para tener una vida abundante y plena. Tema que vamos a ver en esta semana en grupos pequeños: cómo vivir en la plenitud de Dios, aplicando estos 3 conceptos: reino, poder y gloria. El que es capaz y tiene el poder para salvarnos del error y llevarnos a la verdad. El que lo sacó a usted y me sacó a mí de la oscuridad, de las tinieblas, y nos llevó a su luz admirable. Judas agrega y dice: por medio de Jesucristo. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Porque es por medio de Jesucristo, ese milagro de vida. Ese Dios que sacrificó a su propio Hijo. Ese Dios que le quitó la vida a su propio Hijo para darle vida a usted. De ese Dios estamos hablando.
para darme vida a mí, que estaba muerto en delitos y pecado. Mi muerte y la suya, y por lo tanto mi resurrección y la suya, requirió de la muerte del único Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y nos tiene que motivar a nosotros a tratar de meternos más en la palabra del Señor y tratar de entender esos conceptos de mejor forma para poderlos aplicar. Dios nos descartó su ira. ¿A dónde se ha visto eso? La ira de Dios que venía para usted y para mí cayó en su Hijo, porque Dios es justo. Y eso permitió que descargara en usted y en mí su gracia y su misericordia. Dios aplica la justicia en su Hijo con tal de aplicar misericordia en usted. Castigo en su Hijo para darle a usted salvación. Por eso, por lo que hizo en su vida, sea dada la gloria hoy y siempre. Amén. Amén. Judas sigue y sigue explicándonos. La gloria, majestad y dominio y autoridad sea dada por Dios. Porque lo dice. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por siempre. Simple, porque solamente Él se lo merece. Es único. Único Dios, no hay más. Nadie más se la va a merecer. Pero vamos a un concepto. Dios único. Y eso tenemos que meternos un poquito más. ¿En qué sentido? De todo el universo, de toda la creación, por todos los siglos de los siglos, por la eternidad pasada y la eternidad futura, por todo, el único que es necesario es Dios. Es el único. Porque es el único que ha sido creador de todo. En todo el universo. Es vacilón porque muchas personas dicen, es que yo sin esa mujer no puedo vivir, a los noviecillos. Yo sin ese hombre me muero. Eso es una declaración de idolatría. Porque usted, la única persona que necesita para vivir es Dios. La única. De ahí en fuera no necesita a nadie. Nadie excepto a Dios es necesario. Dios es el único ser en todo el universo que es necesario para la existencia suya, mía y de toda la raza humana, incluso los no creyentes y cualquier criatura creada y cualquier astro o lo que sea, porque todo está sostenido con el poder de su palabra. Él comienza la historia. En Él comienza la historia. La historia es Dios. Él es el alfa y el omega. La historia no tiene que ver nada con usted, ni conmigo, ni con un ser humano. Los historiadores hablan de las cosas que hicieron los seres humanos. La historia es Cristo Jesús. Porque nada se trata de mí, ni antes, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Se trata de Dios. Todo gira en torno de Dios. Y Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, y lo que hay en el medio es Dios. También. Creador del universo, sostenedor del universo, redentor, restaurador de nuestra vida. A quien yo debo y usted debe todo honor, toda gloria, toda majestad, todo dominio.
todo lo que soy. No necesitamos nada más. ¿Sabe que la Biblia dice que al final de los tiempos, cuando termine la historia, cuando nos presentemos delante de Él, el día de Cristo Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor? Todos. Póngame atención, todos. Los redimidos y los que no son redimidos. Los creyentes y los no creyentes. Los salvos, daremos gloria al Señor y doblaremos rodillas voluntariamente. Y los que no, también, pero en condenación. Porque en condenación se darán cuenta que estuvieron equivocados toda una vida. Y en condenación dirán si Dios existe. Y en condenación se arrodillarán, en condenación. Pero usted y yo lo haremos voluntariamente, presentados, como dice Judas, sin mancha, delante del Señor, por el poder, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Gloria al Señor. Entonces, cuando Judas nos enseña esto de dar gloria al Señor, Él nos está refiriendo a que estemos nosotros, gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Ay, para la gloria del Señor, y yo hago esto para la gloria del Señor. Aleluya, qué fácil es decir eso. Qué trillado. Qué salido de la nada. Qué irrespetuoso. Porque es más que eso. Porque tenemos que entender de qué se trata la gloria del Señor. Porque es posible, mis hermanas y mis hermanos, es posible glorificar el nombre del Señor desde mi boca, pero tener una vida que no lo glorifica. Y eso sucede muy frecuentemente. Es posible glorificar a Dios y estar fuera de su reino. Lo vamos a ver la próxima semana. Cómo vivir para el reino de Dios. Recuerde que aprendíamos y decíamos, el reino de Dios, y enseñaba yo que el reino de Dios no se trataba de qué, no se trata de palabras, sino de poder. Porque usted no puede estar diciendo cosas y después no queda en nada, porque el reino de Dios no es de palabras. Y el reino de Dios no es de lo que comes y lo que bebes, o sea, no son cosas materiales. Primera Corintios 4 dice, el reino de Dios no se trata de comida ni de bebidas, pero todo lo que hagamos puede ser para la gloria de Dios. Ve qué interesante, porque Pablo dice, ya sea que comas o que bebas, hazlo para la gloria de Dios. Y eso es vivir en la gloria de Dios. Y su vida tiene que glorificar a Dios. Y se glorifica al Señor con nuestros actos. Se tiene que ver que nosotros queremos glorificar al Señor. Y con el sentido correcto. Yo no glorifico al Señor porque me va a castigar. Yo glorifico al Señor por lo que hizo en mi vida. Ese es mi motivante. Y quiero tener una vida en rectitud por lo que Dios hizo en mi vida. Porque entendí lo que le costó a Dios llevar a su propio hijo a la cruz. Arthur Pink, teólogo, misionero y escritor inglés. Un libro precioso, de hecho lo estoy estudiando porque voy a predicar sobre los atributos de Dios en la próxima serie. Dice y describe la soberanía de Dios de esta manera en su libro que se llama Los atributos de Dios. Dice el señor Pink. Leo para usted, el señor Pink dice, me voy a brincar algunos pedazos, pero para hacerlo resumido, dice,
La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Lo acabamos de ver. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente: en el ejercicio del cielo y de los habitantes de la tierra según su voluntad. Ni hay quien le estorbe su mano. Y hace referencia a Daniel 4:35. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas. Alguien puede pensar, yo no sé, yo creo como que Dios es egocéntrico y todo es Él. No, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Él no está absolutamente interesado en llamar la atención. Tan es así que el no creyente anda esperando que Él haga prodigios y milagros y Él no los hace. Y nosotros muchas veces sí tratamos de llamar la atención. Dios es el centro de todo y de nuestras vidas. Todo, mis hermanos, es de Dios, el universo es de Dios, todo lo creado es de Dios. Por lo tanto, su familia es de Dios, su trabajo es de Dios, su casa es de Dios, sus hijos son de Dios. Y usted existe porque Dios quiere, respira porque Dios quiere, está aquí porque Dios ha decidido que te puedas mover, que puedas respirar, que puedas caminar. Vive el tiempo que va a vivir porque Dios lo permite. Usted y yo, mis hermanos, existimos porque Dios existe. ¿Puede entender eso, mi hermano, mi hermana? ¿Podemos entender eso? ¿Podemos interiorizar eso? Y si es así, dé gloria al Señor. Y si es así, viva para la gloria de Dios. Si es así, decida glorificar a Dios. Judas termina con lo siguiente. Él dice que la gloria, la majestad y el dominio de la autoridad de Dios sea ahora y para siempre. Porque los atributos de Dios nunca cambian. Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Él no cambia. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces Judas nos está recordando un concepto que nosotros los cristianos sabemos y se predican en los cultos. Dios es igualito como era, igualito como va a ser. Y seguirá siendo Dios por el resto de la eternidad. Y no se cansa, ni se fatiga. Su brillo no disminuye. Su gloria no decrece. Su poder no disminuye. Ni se consume. Su misericordia no se acaba. La necesitamos usted y yo. Su gracia permanece para todo aquel que crea en Él. Su soberanía va a seguir siendo infinita como lo ha sido siempre y será. Su amor para un pecador como yo es incondicional. Y su fidelidad es grande. Hoy, mañana y siempre. Ese es tu Dios. Ese es tu Salvador. Ese es tu Redentor. Ese es tu sustentador, tu proveedor, tu guardador, tu Padre, como lo hemos estudiado en toda esta serie. Es obvio, es necesario que Él se lleve toda gloria, toda majestad, todo dominio, toda autoridad
hoy, ayer y por todos los siglos. Millones de nosotros estaremos en el futuro cantando, proclamando la grandeza del Señor, tal y como fue su vida desde un principio. Millones de personas atribuyéndole la gloria y la majestad de Dios. Por los siglos de los siglos estaremos ahí, cantándole al Señor. Y hoy cantamos una canción, mis hermanos, y yo dije, mira lo que voy a predicar yo. El Dios que adoramos, cantaban ellos. Yo les voy a pedir a Helencita y a Emil que pasen y si hay un día que yo les pido, por favor, que cantemos voz en cuello esta canción y que interioricemos las palabras que van a salir, que si no conocemos esa canción, ahí va a estar escrita en la pantalla. El Dios que adoramos, el que tiene el poder de decirle a la naturaleza que se calme y reprenderla. El Dios que con su palabra sostiene el universo. Oramos al Señor, pero después, no sé si les debería decir esto, pero yo una vez vi un video de un grupo de personas cantando esta canción y era una pareja, el autor de la canción y su esposa. Y yo oí a esa iglesia cantando en el video y yo le digo, Señor, permíteme que la iglesia que tú me has confiado, esa comunidad de Concepción, alabe al Señor de esa misma forma. Y yo cada vez que me pongo ahí y los escucho cantar, es como si el Señor me diera una palmadita en la espalda y me esté diciendo, siervo, ¿vas bien? Porque de eso se trata. Nosotros no se trata de nosotros, ni de pastores, ni se trata de líderes, ni se trata de congregaciones, se trata de Dios. La frase dice, el tipo de oración que nos enseñó Jesús, alaba a Dios, le da crédito a su reino, reconoce su poder, le da gloria. Eso debemos entenderlo para aplicarlo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor, por la conclusión de esta serie, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos aprendido muchísimo de tu palabra. Entendemos, Señor, que bien decías, bien dices en tu palabra, por la ignorancia mi pueblo perece. Y en esta iglesia, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra. Yo oro y bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús a cada facilitador de grupo pequeño, a cada miembro del grupo pequeño. Nos hemos concentrado en aprender más de ti, Señor, y te pido que los bendigas, los guardes, los guíes y que sigas evidenciando tu poder transformador en la vida de cada uno de nosotros. Señor, danos sabiduría a nosotros cuatro como pastores que te pedimos que nos ilumines para poder entender qué es lo que tú quieres que hagamos. Danos, Señor, a cada uno de nosotros ese dominio propio que necesitamos para poder levantar la mano y decir, heme aquí, envíame a mí. En cualquier lugar que tú necesites y que creas que yo pueda ser útil para llevar el reino, tu reino, allá afuera que no te conoce, Señor. Que nos importe la gente. Que sepamos, Señor, que hay muchas personas que podrán llegar el día de Cristo Jesús a reconocerte como Dios y Salvador en condenación. Y eso no lo queremos, Señor. Queremos que esa multitud que dice tu palabra que vamos a estar sea una multitud, la mayor cantidad de personas que reconocieron a tu Hijo Jesús como Salvador de sus vidas. Danos, Señor, la dirección para poderlo predicar
porque estamos juntos por la fe del Evangelio, Señor. Que eso no sea un eslogan, que no se quede en una canción, que no se quede en un nombre, sino que sea una realidad que marque las vidas nuestras y de esta comunidad. En el nombre de Cristo Jesús, te cantamos, Señor, y te alabamos tu nombre.